Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este domingo por la mañana. Les saluda el Maestro Rojo. Hemos tenido algunos problemas técnicos, esperemos que no se repitan. El día de ayer estuvimos aquí en Ameca Meca celebrando el Día Internacional del Yoga, como pues se celebra alrededor del mundo, ya que es una celebración propiciada por las Naciones Unidas como una serie de prácticas para la salud, para la cultura, para la paz. Bueno, es una celebración adecuada para estos tiempos de guerras y violencia. Pero quiero hacer más énfasis en esta cuestión de celebrar el Día Internacional del Yoga. Es una buena oportunidad para difundir, pues, muchas más cosas de lo que la gente cree que es el yoga. Mucha gente piensa que el yoga son un tipo de ejercicios que vienen de la India, pero es mucho más. Partamos del significado de la palabra yoga. Yoga quiere decir unidad. Unidad no solo como un propósito, sino como una realidad. Todo está unido. Esto en las ciencias está más claramente reflejado en los que estudian ecología. Cada ser, planta, hongo, animal, humano, cumple una función dentro del conjunto. Si afectas una parte del conjunto, afectas a todo el conjunto. Todos estamos unidos. Lo que pasa en una parte afecta en otra. Entonces, yoga simplemente dice todo está unido. Pero también dice que nuestra conciencia siente que no está unido. Que los seres humanos experimentamos separatividad. Entonces les decía del Día Internacional del Yoga y de lo que es la yoga. Es cómo trabajar la separatividad del ser humano para mostrarle o hacerle experimentar la unidad que somos. Curiosamente, entre los conocimientos del ser humano, tenemos conocimientos que hacen énfasis en la separatividad, en la división, como es el conocimiento científico, desmenuzo, abro, separo, distingo, y el conocimiento filosófico, que es el que une, el que dice, sí, hay esas distinciones entre los seres, y sin embargo, todos estamos unidos. Mientras no experimentamos y no nos damos cuenta de esa unidad, entonces nos podemos pelear por muchísimas cosas. Si porque tú eres hombre o porque tú eres mujer, si porque eres güerito o eres moreno, que si porque hablas un idioma o hablas otro idioma, que porque tú practicas ciertas cosas que yo no practico. Hay muchísimas formas de separatividad. Aprender las distinciones es importante.
pero aprender lo que nos une es más importante. Es sentirnos unidos todos los diferentes. Todos estamos unidos y sin embargo todos somos diferentes. Entonces, para lograr esas cosas tenemos que desarrollar ciertos principios. La tolerancia a las diferencias. Yo puedo estar muy convencido de mi forma y debo aprender a tolerar la forma que los otros escogen para sí mismos. Es más, si estudio un poco su forma, pues a lo mejor encuentro cosas que me gustan y que las añado a mi forma de vivir. Ese es un principio muy común en la antropología. En la antropología, tú tienes que ir a otras culturas a ver cómo piensan y cómo sienten. Y claro que el antropólogo viene de otra cultura. Y de repente cuando llega a la otra cultura y aprende un poco de sus razones y su visión del mundo, pues algunas de esas cosas me hacen sentido y las tomo para mí. Por eso, se dice que el verdadero antropólogo es un instrumento alterado. ¿En qué sentido? En el sentido de que después de estudiar varias culturas y sus formas, el antropólogo empieza a adquirir pensamientos y formas de otras culturas, no todo, pero algunas cosas, y termina no sintiéndose parte totalmente de ninguna cultura. Porque ya estará contaminado con otras. Lo mismo le pasa a los viajeros. Miren, por ejemplo, yo tengo la costumbre en mi casa de dejar los zapatos en la entrada y entrar al resto de la casa sin zapatos o con algunas sandalias solo para dentro de la casa. Y eso me viene más como de las prácticas de yoga. Cuando vas a India, en India, cada vez que alguien va a entrar a algún templo de cualquier religión, la gente se quita los zapatos. Y, por ejemplo, en Ucrania, pasa algo parecido. Llegan y se quitan los zapatos y se ponen unas sandalias para andar dentro de la casa. En Ucrania me preguntaron, bueno, yo les decía, en mi país es diferente. Y me dicen, ¿cómo es en tu país? Pues la gente anda con los zapatos de calle dentro de su casa. Y entonces me dijeron, ¿qué tienen unas calles tan limpias? Ah, caray. Mientras que los hindús, su sentido religioso o místico es que hay que entrar descalzo a un templo, aquí en Ucrania era más bien la limpieza. Vienes de la calle está sucia, dejas los zapatos a la entrada
y ya entras a tu casa y no metes la suciedad. En Canadá, por ejemplo, como es un clima tan extremo, donde hace mucho frío en invierno, tienen un cuartito en la entrada, de tal manera que tú llegas del exterior, cierras esa puerta, ahí te quitas tu abrigo, te quitas tus zapatos de calle y te pones unas zapatillas para dentro de la casa y luego abres la otra puerta que te conduce al interior de la casa, que está usualmente más calientita. Y dejas los zapatos o las botas llenas de lodo o de nieve o de tierra allá abajo. Entonces son formas que han tomado los pueblos como para sentirse bien o como para adaptarse al medio ambiente. Y unos pueblos han encontrado unas soluciones y otras. Entonces, el contacto con los demás, con las otras formas, y el preguntarles, ¿y tú por qué haces esas cosas de esa manera? ¿Y por qué? Y de repente, pues habrá muchas cosas que digan, ay, mira, esto está interesante. Voy a practicarlo a ver si me cae bien, si me gusta. Cada uno de nosotros es único. Entonces, habrá un montón de gente que me puede criticar porque no soy como ellos. Y sin embargo, esa cosa única que tiene cada quien es útil para que les compartan a los demás su visión única y a lo mejor tienen algunas ideas interesantes que pueden expandirse y ser buenas para todos. Por eso es importante aprender a escuchar. Claro, uno de los problemas del ser humano es que no quiere decir, o sea, el saber que todos somos diferentes, no quiere decir que como sociedad no limitemos la acción de las personas que son más destructivas. Eso es una necesidad. Poner límites. Poner límites cuando la sociedad se siente afectada. No solo la sociedad, la familia. Las madres tienen que poner límites a los niños porque si no, se pueden lastimar y los niños no saben. Entonces, el límite es no lastimarse, no lastimar a otros. Tolerancia, ahimsa, no violencia o ser pacífico. Y decir tu verdad. Comparte tu verdad porque si compartes tu verdad, a lo mejor otros pueden entender cosas de sí mismos que no conocen. Más que a través de escuchar tus experiencias o tus reflexiones. Así que el día de hoy vamos a cantar Om Yoga
Y mientras cantamos eso, vamos a revisar en qué nos sentimos separados, en qué nos sentimos diferentes, en qué nos sentimos únicos y cómo sentirnos en grupo, cómo sentir que somos una humanidad, cómo esas diferencias no me impiden darme cuenta de que somos uno solo, pero con muchas diferencias. Es como en nuestro cuerpo. Mi hígado es mío, es Leonardo también, mi estómago también, pero cada uno es diferente y cada uno tiene sus funciones y cada uno es importante. Y uno sin el otro no funcionamos. Entonces cerramos los ojos. Om Yogam, Om Yogam, Om Yoga, 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 Om Yogam, Om